La noche tiene su propio lenguaje en Andalucía. Un lenguaje de sombras que se arrastran, de viento que susurra secretos entre los olivos, de silencio que pesa más que cualquier palabra. Era una de esas noches cuando 3 niños corrían por su vida. Sus pies descalzos golpeaban la tierra dura. El menor, apenas 4 años, tropezaba cada pocos pasos. Su hermana mayor lo arrastraba hacia adelante, los dedos apretados alrededor de su muñeca como un grillete de carne. Detrás de ellos, el resplandor naranja del fuego pintaba el cielo nocturno como un amanecer falso. Disparos. 1. 2. 3. Las balas silbaban sobre sus cabezas, demasiado cerca, demasiado reales. El niño del medio gimió. No era un llanto. Era algo más primitivo. El sonido que hace un animal cuando sabe que va a morir. Entonces la vieron. Una figura emergió de entre los árboles como si fuera parte de la misma oscuridad. Alta. Delgada. El rostro oculto bajo un sombrero de ala ancha. Solo se veían los ojos. Fríos como el acero. Antiguos como el dolor. La figura levantó una mano. Corred hacia el este. No miréis atrás. La voz era de mujer. Suave pero firme. El tipo de voz que no acepta desobediencia. Más disparos. Esta vez respondidos. El sonido de las armas de la mujer era diferente. Preciso. Mortal. Como el latido de un corazón que se niega a dejar de latir. Los niños corrieron. Detrás de ellos, en la oscuridad, los gritos de los hombres se mezclaban con el crepitar del fuego. Luego, silencio. Solo el viento. Y el peso de lo que acababa de ocurrir. La cámara se detiene en los ojos de la mujer misteriosa. Un destello de algo. ¿Dolor? ¿Arrepentimiento? ¿Propósito? Luego desaparece entre las sombras como si nunca hubiera existido. Asterisco 3 días antes. El sol de agosto golpeaba el valle como un martillo sobre el yunque. Valle de sombras. Ese era el nombre del lugar. Un nombre que alguna vez fue poético. Ahora era solo una profecía cumplida. El pueblo se aferraba a la tierra como un mendigo a su última moneda. Edificios de adobe descoloridos por décadas de sol. Una iglesia que había visto días mejores. Una calle principal donde el polvo era más constante que las personas. Y sin embargo, bajo esa tierra aparentemente sin valor, yacía algo que hacía que los hombres olvidaran sus almas. Plata. Pura. Rica. Suficiente para hacer a un hombre más rico que en sus sueños más salvajes. O para matarlo antes del atardecer. La mujer llegó al pueblo al mediodía cuando el sol estaba en su punto más despiadado. Cabalgaba sola. Su caballo era de color oscuro, casi negro, con una mancha blanca en forma de media luna en la frente. No era un animal de lujo. Era un caballo de trabajo. De supervivencia. Ella desmontó frente a la tienda general. Sus movimientos eran fluidos. Demasiado fluidos para ser accidentales. Como si cada gesto hubiera sido practicado 1000 veces hasta convertirse en instinto. Su ropa era simple. Falda larga de color marrón oscuro. Blusa blanca cubierta de polvo del camino. Un sombrero de ala ancha que mantenía su rostro en sombra. Pero lo que llamaba la atención no era la ropa. Era la forma en que se movía. Como si el mundo entero fuera un campo de batalla y ella siempre estuviera calculando ángulos. Líneas de visión. Rutas de escape. La puerta de la tienda se abrió con un crujido. En el interior, el aire era apenas más fresco que afuera. Olía a café viejo, especias y el olor peculiar de la soledad humana. Detrás del mostrador estaba señora Carmen Ruiz. 60 años y era un día. Cabello gris recogido en un moño apretado. Manos curtidas por el trabajo. Ojos que habían visto demasiado para sorprenderse con facilidad. Pero cuando vio a la mujer, algo en su expresión cambió. Buenos días, dijo la mujer. Su voz era educada. Neutral. El tipo de voz que no revela nada. Carmen asintió lentamente. Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito provisiones. Harina. Café. Sal. Fósforos. Hizo una pausa. ¿Y información? ¿Información sobre qué? La mujer se acercó al mostrador. Cuando la luz del sol que entraba por la ventana tocó su rostro, Carmen pudo verla con claridad por primera vez.
Era más joven de lo que su forma de moverse sugería. 40 y tantos, tal vez. Cabello plateado cortado corto como el de un hombre. Un rostro que había sido hermoso una vez, antes de que la vida tallara líneas de dolor en él. Y una cicatriz. Delgada. Plateada. Desde la sien izquierda hasta la mandíbula. La marca de alguien que había estado demasiado cerca de la muerte y había decidido no morir. Tierra, dijo la mujer. Estoy buscando comprar tierra. Carmen comenzó a reunir los artículos solicitados. Sus manos se movían por costumbre mientras su mente trabajaba. Hay algunas parcelas disponibles al norte del pueblo. Tierra dura. No muy buena para cultivar. No planeo cultivar. Entonces, ¿qué planea hacer? La mujer sonrió. Fue apenas un movimiento de labios. Sin calidez. Sin humor. Quedarme. Algo en esa palabra hizo que Carmen se detuviera. La forma en que la mujer la dijo. Como si fuera una promesa. O una amenaza. ¿Tiene nombre, señora? Elena. Elena de Córdoba. El nombre flotó en el aire entre ellas. Carmen lo probó en su mente. Había algo familiar en él. Algo que rozaba el borde de la memoria como un fragmento de un sueño medio olvidado. Entonces lo descartó. Probablemente nada. Bienvenida a Valle de Sombras, señora Córdoba. Carmen envolvió las provisiones con papel marrón. Aunque debo advertirle. Este no es el mejor momento para comprar tierra aquí. ¿Por qué no? Carmen miró hacia la ventana. Afuera, dos hombres pasaban cabalgando. Llevaban armas visibles. Demasiado visibles. Como si quisieran que todos las vieran. Hay complicaciones. Elena siguió su mirada. ¿Qué tipo de complicaciones? Carmen dudó. Había aprendido hace mucho tiempo que algunas preguntas era mejor no responderlas. Pero había algo en esta mujer. Algo en esos ojos fríos y antiguos que le hacía pensar que ya sabía la respuesta de todos modos. Un hombre llamado Javier Blackwood dijo finalmente. Él y sus hombres están comprando tierra. A veces los vendedores están dispuestos. A veces, no tanto. Entiendo. ¿De verdad? Elena tomó sus provisiones. Dejó monedas en el mostrador. Más de las necesarias. Más de lo que imagina, señora. Salió de la tienda tan silenciosamente como había entrado. Carmen la observó irse. Luego miró las monedas. Todas eran de oro. Recién acuñadas. El tipo de dinero que no se ve en un pueblo como Valle de Sombras. El tipo de dinero que viene del gobierno. La iglesia de San Miguel era el edificio más antiguo del pueblo. Sus paredes de piedra habían resistido siglos de sol y viento. En el interior, el aire era fresco y olía a incienso viejo y promesas rotas. Elena entró al caer la tarde. Sus pasos resonaban en el espacio vacío. Había bancos de madera gastados por generaciones de fieles. Vidrieras que alguna vez fueron brillantes, ahora opacas por el polvo. Un altar simple con un crucifijo de madera. Y sobre el altar, una estatua. La Virgen María sosteniendo al niño Jesús. Elena se detuvo frente a ella. Durante mucho tiempo, no se movió. Solo miraba. Su rostro era una máscara. Sin expresión. Sin emoción. Luego, tan lentamente como el derretirse del hielo, una lágrima rodó por su mejilla. Solo una. Silenciosa. Nadie la vio. Nadie excepto la Virgen de Piedra, quien miraba hacia abajo con ojos que no juzgaban. Solo comprendían. ¿Busca consuelo, hija mía? Elena se giró. Un hombre había entrado desde la sacristía. Tendría 50 y tantos años. Cabello gris. Rostro amable pero marcado por líneas de preocupación. Vestía la sotana negra de un sacerdote. Padre Miguel Santos, se presentó. Bienvenida a nuestra humilde iglesia. Elena se secó la lágrima con un movimiento rápido. Como si estuviera avergonzada de que la hubieran sorprendido mostrando debilidad. Solo estaba, mirando. La Virgen tiene ese efecto en las personas. El padre Miguel se acercó despacio, con las manos entrelazadas. Especialmente en aquellas que cargan con dolor. No sé de qué habla, padre. Por supuesto que no. Su sonrisa era gentil. ¿Es nueva en el pueblo? Acabo de llegar. Planeo comprar tierra. Ah. Algo cambió en su expresión.
Entonces debería saber ¿que un hombre llamado Blackwood está comprando toda la tierra? Elena lo interrumpió. Ya me lo dijeron. El padre Miguel asintió lentamente. Entonces también sabrá que es un hombre peligroso. La mayoría de los hombres lo son cuando tienen algo que proteger. No es solo eso. El sacerdote miró hacia el altar. Javier Blackwood es complicado. No es simplemente un criminal. Es un hombre con heridas que nunca sanaron. Heridas que convirtió en armas. Elena lo estudió. Había algo en la forma en que el padre hablaba de Blackwood. Personal. Íntimo. ¿Lo conoce bien, padre? Por un momento, algo pasó por el rostro del sacerdote. Dolor. Vergüenza. Secretos demasiado pesados para llevar solo. Mejor de lo que me gustaría. Antes de que Elena pudiera preguntar más, la puerta de la iglesia se abrió de golpe. Un joven entró corriendo. No tendría más de 22 años. Llevaba una placa de ayudante del sheriff pinned en su pecho. Padre Miguel. Jadeó. La familia Carter. Los hombres de Blackwood están en su casa. El capitán Herrera dice que no puede hacer nada sin órdenes del juez. El sacerdote cerró los ojos. Otra vez. ¿Quiénes son los Carter? Preguntó Elena. El joven la miró como si acabara de notar su presencia. Una familia que vive al oeste del pueblo. Tienen 3 niños. Blackwood quiere su tierra porque está cerca de donde encontraron la plata. ¿Y el sheriff no hace nada? El capitán Herrera, el joven dudó, claramente incómodo. Tiene sus razones. Elena entendió sin que dijera más. Había visto este patrón antes. En otros pueblos. En otros tiempos. Hombres con placa que miraban hacia otro lado cuando había dinero de por medio. ¿Cómo te llamas? Preguntó Elena al joven. Mateo Foster, señora. Ayudante del sheriff. Muéstrame dónde viven los Carter, Mateo. Él parpadeó. ¿Usted? Pero. Acabo de comprar tierra cerca de allí. La mentira salió suave. Quiero ver a mis nuevos vecinos. Mateo miró al padre Miguel, quien asintió despacio. Ve con ella, hijo. Y, ten cuidado. La granja de los Carter era pequeña pero cuidada con amor. Había un jardín donde crecían vegetales. Un corral con algunas gallinas. Una casa de adobe con un techo de tejas rojas. Y 5 hombres armados en el patio. Elena y Mateo se detuvieron a cierta distancia. Ella estudió la escena con ojos que no perdían detalle. Un hombre mayor. Probablemente el señor Carter. De pie frente a la puerta de su casa con los brazos cruzados. Detrás de él, una mujer. Su esposa. Y 3 niños aferrados a sus faldas. Los mismos 3 niños que correrían por su vida 3 noches después. Uno de los hombres armados dio un paso adelante. Era más joven que los demás. 30 y tantos. Cabello oscuro. Ojos que brillaban con crueldad casual. Última oferta, Carter, dijo, su voz era áspera como grava. 500 monedas de plata por la tierra. O nada. Esta tierra perteneció a mi padre, respondió Carter. Su voz temblaba pero se mantenía firme. Y al padre de mi padre. No está en venta. Todo está en venta. Solo es cuestión de encontrar el precio correcto. No hay precio. El hombre armado suspiró como si estuviera genuinamente decepcionado. Eso es una lástima. Porque los accidentes suceden todo el tiempo por aquí. Fuegos. Derrumbes. Niños que se pierden en las colinas y nunca regresan. La esposa de Carter ahogó un grito. Los niños se aferraron más fuerte a ella. Mateo comenzó a moverse hacia adelante, la mano en su revólver, pero Elena lo detuvo con un toque en el brazo. No todavía, susurró. Pero están amenazándolos. Y si intervienes ahora, los matarán a todos para enviar un mensaje. Entonces, ¿qué hacemos? Elena no respondió. Solo observaba. Calculando. Esperando el momento correcto. El hombre armado se acercó más a Carter. Demasiado cerca. Invadiendo su espacio. Una táctica clásica de intimidación. Tienes hasta el viernes para decidir. Después de eso, se encogió de hombros. Bueno, después de eso no seré responsable de lo que pueda pasar. Se giró para irse. Entonces vio a Elena y Mateo.
Por un momento, nadie se movió. Luego el hombre sonrió. No había alegría en esa sonrisa. Solo el reconocimiento de una nueva oportunidad para causar dolor. Vaya, vaya. ¿Y quién es esta belleza? Caminó hacia ellos con esa confianza arrogante que solo tienen los hombres que nunca han perdido una pelea. Soy nuevo en el pueblo, dijo cuando estuvo cerca. Rafael Blackwood. ¿Y tú eres? Nadie importante, respondió Elena. Su voz era plana. Sin inflexión. Oh, lo dudo. Rafael la miró de arriba abajo. Una mujer como tú viajando sola. Comprando tierra. Eso no es común. La normalidad está sobrevalorada. Él se rió. Fue una risa fea. Eres graciosa. Me gustan las mujeres graciosas. Extendió la mano hacia su sombrero. ¿Por qué no me dejas ver ese bonito rostro que? Nunca terminó la frase. Lo que sucedió después fue demasiado rápido para que la mayoría de los presentes lo procesara. Un momento, Rafael estaba extendiendo la mano hacia el sombrero de Elena. Al siguiente, estaba en el suelo, el brazo doblado en un ángulo antinatural, jadeando de dolor. Elena estaba de pie sobre él. Su expresión no había cambiado. Como si simplemente hubiera movido una pieza de ajedrez. Perdón, dijo con una voz tan dulce que daba miedo. Soy muy particular sobre quién toca mis cosas. Los otros hombres armados llevaron las manos a sus armas. Mateo también. La tensión en el aire era tan espesa que podías cortarla con un cuchillo. Entonces uno de los hombres de Rafael habló. El jefe va a querer saber de esto. Sí, jadeó Rafael desde el suelo, cuna de su brazo. Sí que va a querer. Elena lo soltó y dio un paso atrás. Rafael se levantó con torpeza, el orgullo herido más que el brazo. Vas a lamentar esto, escupió. La gente me ha dicho eso antes. Elena se giró para irse. Aún estoy esperando lamentarlo. Mientras ella y Mateo se alejaban, los ojos de Rafael la siguieron. No con deseo ahora. Con promesas de violencia. En el porche, la familia Carter observaba con una mezcla de asombro y terror. Sabían lo que acababa de pasar. Alguien había desafiado a los Blackwood. Y en Valle de Sombras, eso nunca terminaba bien. Asterisco esa noche. Elena había comprado la parcela de tierra que Carmen le había mencionado. Era pequeña. Árida. Con una cabaña medio derrumbada que probablemente tenía más serpientes que paredes sólidas. Perfecta. Encendió una lámpara y comenzó a limpiar. No porque esperara quedarse mucho tiempo, sino porque el trabajo manual ayudaba a mantener los fantasmas a raya. Pero esa noche, los fantasmas eran persistentes. Mientras barría el suelo de tierra, una imagen apareció en su mente. No invitada. No deseada. Una niña. 8 años. Cabello oscuro en trenzas. Ojos marrones que brillaban con risa. Asterisco, mami, ¿por qué las estrellas no caen? Asterisco. Asterisco, porque están demasiado ocupadas sosteniéndose unas a otras, mi amor. Asterisco. Asterisco, ¿cómo tú me sostienes a mí? Asterisco. Asterisco, exactamente como yo te sostengo a ti. Asterisco. Elena dejó caer la escoba. Sus manos temblaban. Cerró los ojos con fuerza, tratando de empujar la memoria de regreso a la caja donde la guardaba. Pero era demasiado fuerte. El fuego. Las llamas que consumían todo. Los gritos. El olor a humo y carne quemada. Las pequeñas manos extendidas hacia ella. Tan cerca. Tan lejos. Asterisco, mami. Mami. Asterisco. Elena se dejó caer al suelo. Las rodillas golpearon la tierra dura pero no sintió dolor. Todo el dolor estaba adentro. Donde nadie podía verlo. No lloró. Había agotado sus lágrimas hace 5 años. Ahora solo había un vacío. Un agujero en forma de niña que nada podría llenar jamás. Un golpe en la puerta la sacó de su espiral. Elena se puso de pie, secándose la cara aunque no había lágrimas. Tomó el revólver que había puesto sobre la mesa. Se acercó a la puerta con cautela. ¿Quién es? Diego Santoro, señora. Necesito hablar con usted. Elena abrió la puerta solo una grieta. Afuera estaba un hombre de unos 38 años. Alto. Musculoso.
con las manos callosas de un herrero. Pero lo que llamó la atención de Elena fue su expresión. Miedo. Respeto. Y algo más. Reconocimiento. No lo conozco, dijo ella. No. Pero yo a usted sí. Diego miró por encima del hombro como si temiera ser visto. O al menos, conozco lo que es. Lo que fue. Elena no bajó el arma. Hable rápido. Trabajo para los Blackwood. O trabajaba. Me enviaron a vigilarla. A aprender sus costumbres. Pero cuando la vi, hizo una pausa. Cuando vi esa cicatriz, supe quién era. El cuerpo de Elena se tensó. ¿Y quién soy? Diego se tocó el cuello. Tiró hacia abajo el cuello de su camisa revelando una cicatriz vieja. Fina. En forma de línea. Hace 12 años, yo era un soldado. Un niño, realmente. Me obligaron a vigilar prisioneros. Buen gente. Personas que solo querían vivir en paz. Su voz se quebró. Una noche, alguien vino. Una sombra. Mató a 14 hombres. Pero a mí me dejó vivir. Elena lo recordaba ahora. El niño soldado con ojos asustados. El que había compartido su pan con los prisioneros. El que había llorado cuando vio lo que sus superiores hacían. Dijiste que me dejarías vivir si usaba esa segunda oportunidad para hacer algo bueno, continuó Diego. Intenté. Dios sabe que lo intenté. Pero un hombre tiene que comer. Y los Blackwood, sacudió la cabeza. Pensé que no era tan malo. Pensé que tal vez merecían lo que les pasaba. ¿Y ahora? Ahora vi lo que le hicieron a la familia Thompson. Quemaron su casa con ellos adentro por negarse a vender. La hija menor tenía la edad que tiene ahora la hija de los Carter. Silencio. ¿Por qué me dices esto? Preguntó Elena finalmente. Porque usted me salvó una vez. Ahora es mi turno de salvarla. Diego la miró directo a los ojos. Javier Blackwood sabe que algo pasa con usted. Está preguntando. Investigando. Y cuando descubra quién es realmente, ¿qué hará? Diego no respondió. No necesitaba hacerlo. Elena bajó el arma lentamente. Gracias por la advertencia. ¿Eso es todo? ¿Solo, gracias? ¿Qué más quieres que diga? Dígame que tiene un plan. Dígame que va a detenerlos. Su voz se hizo urgente. Dígame que la sombra ha vuelto. Elena miró más allá de él, hacia la oscuridad donde el pueblo dormía. Donde las familias se acostaban cada noche preguntándose si serían las próximas. Donde los niños tenían pesadillas con hombres que amenazaban con quemar sus hogares. La sombra murió hace 5 años, dijo en voz baja. Junto con todo lo que amaba. Entonces, ¿por qué está aquí? Esa era la pregunta, ¿no? Elena había pasado 5 años huyendo. De pueblo en pueblo. De vida en vida. Tratando de encontrar un lugar donde el dolor no pudiera alcanzarla. Pero el dolor siempre la encontraba. No lo sé, admitió. Tal vez para descubrir si todavía queda algo de mí que valga la pena salvar. Diego asintió lentamente. Comenzó a irse, luego se detuvo. Los niños Carter. Blackwood planea llevárselos. Pasado mañana. ¿Cómo? Seguro. Para obligar al padre a firmar. Elena sintió algo moverse en su pecho. Algo que había estado muerto durante 5 años. Algo peligroso. Furia. ¿Cuándo? ¿Dónde? No lo sé exactamente. Pero será por la noche. Rafael está a cargo. Gracias, Diego. Él se tocó el sombrero en señal de respeto y desapareció en la oscuridad. Elena cerró la puerta. Se quedó allí durante mucho tiempo, la espalda contra la madera, los ojos cerrados. 3 niños. La misma edad que tenía Sofía. No podía salvarla a ella. Pero tal vez podía salvar a alguien más. Asterisco 2 días después, la noche del secuestro. Y así llegamos al principio. A los 3 niños corriendo en la oscuridad. Al fuego. A los disparos. A la sombra emergiendo una vez más de donde había estado enterrada. Elena había pasado 2 días observando. Aprendiendo patrones. Rutas. Números. No era solo Rafael quien participaría en el secuestro. Había 4 hombres más.
Malas probabilidades para la mayoría de las personas. Pero Elena nunca había sido la mayoría de las personas. Los encontró en el viejo establo al este del pueblo. Los hombres habían atado a los niños y los estaban llevando hacia un campamento en las colinas. Para mantenerlos allí hasta que Carter firmara los papeles de propiedad. Elena los observó desde las sombras. 5 contra 1. Los hombres estaban borrachos. Confiados. No esperaban resistencia. Error. Había aprendido hacía mucho tiempo que el mejor momento para atacar era cuando el enemigo estaba más relajado. Cuando creían que habían ganado. Los primeros dos nunca supieron que los golpeó. Dardos omníferos. Silenciosos. Efectivos. Cayeron como sacos de grano. El tercero alcanzó a gritar, pero el sonido murió cuando el puño de Elena conectó con su garganta. Se desplomó, jadeando. Rafael y el cuarto hombre finalmente se dieron cuenta del peligro. Alcanzaron sus armas. Demasiado lentos. Elena se movió como agua. Fluida. Imparable. Una patada desarmó al cuarto hombre. Un codo directo a su cara lo dejó inconsciente. Quedaba Rafael. Él la reconoció incluso en la oscuridad. Tú. Yo. Rafael disparó. La bala pasó tan cerca de la oreja de Elena que sintió el calor. Pero ya no estaba donde había estado. Se había movido. Siempre moviéndose. Antes de que pudiera disparar de nuevo, ella estaba sobre él. Un golpe preciso en la muñeca y el arma cayó. Otro en el plexo solar y Rafael se dobló, sin aire. Elena lo dejó caer al suelo. Se acercó a los niños, que la miraban con ojos enormes y asustados. Corred hacia el este, dijo en voz baja. No miréis atrás. ¿Quién es usted? Susurró la niña mayor. Elena no respondió. Solo los liberó de sus ataduras y los empujó suavemente en la dirección correcta. Vuestros padres os esperan. Id ahora. Los niños corrieron. Elena se quedó atrás un momento. Rafael gemía en el suelo. Todavía consciente. Todavía vivo. Podría matarlo. Sería fácil. Justo, incluso. Pero entonces sería como ellos. Y había prometido hace 5 años que nunca más sería como ellos. En cambio, dejó una nota sobre su pecho. Escrita en caligrafía elegante. Asterisco, estamos observando. Asterisco. Luego desapareció en la noche. La sombra una vez más. Asterisco la mañana siguiente. El pueblo despertó con noticias que se extendieron como fuego en pasto seco. Los niños Carter habían sido encontrados. A salvo. En el viejo rancho Miller. Contaban una historia sobre una mujer misteriosa. Una sombra que los había salvado. Mateo Foster fue uno de los primeros en llegar. Encontró a Rafael y a sus hombres atados. Algunos todavía dormían por lo que fuera que les habían dado. La nota seguía sobre el pecho de Rafael. Cuando llegó el capitán Herrera, su rostro se puso pálido al leer las palabras. Esto no es bueno, murmuró. ¿Por qué no? Mateo no entendía. Los niños están a salvo. Los secuestradores fueron capturados. Porque ahora Blackwood sabrá que alguien se le opone. Y cuando Javier Blackwood siente que lo desafían, Herrera sacudió la cabeza. Esto va a empeorar antes de mejorar. Tenía razón. Esa tarde, Elena caminaba por la calle principal cuando vio a un hombre que nunca había visto antes. Alto. 40 y tantos años. Vestido con ropa cara pero no ostentosa. Cabello oscuro con mechones grises en las sienes. Y ojos. Dios, esos ojos. Inteligentes. Cansados. Como si hubieran visto demasiado del lado oscuro del mundo y hubieran decidido convertirse en parte de él. Javier Blackwood. Se detuvieron uno frente al otro en medio de la calle. El sol del atardecer los bañaba en luz dorada. El polvo flotaba en el aire entre ellos. Usted debe ser la mujer que le torció el brazo a mi hermano, dijo Javier. Su voz era educada. Casi gentil. Él no debió intentar tocar lo que no le pertenecía. No. Supongo que no. Javier la estudió con una intensidad que hacía que la mayoría de las personas se retorcieran. Señora Córdoba, ¿verdad? Así es. Tengo una pregunta para usted, señora Córdoba. Se acercó un paso. ¿Qué trae a una mujer como usted a un lugar como este?
¿Una mujer como yo? Una mujer que se mueve como un soldado. Que tiene manos callosas por sostener armas, no herramientas de granja. Que paga con oro del gobierno. Elena no mostró sorpresa. Él había hecho su tarea. Tal vez solo busco paz. Paz. Javier dejó escapar una risa sin humor. ¿En Valle de Sombras? No, señora. Nadie viene aquí buscando paz. Vienen buscando algo que perdieron. O tratando de olvidar algo que nunca podrán olvidar. Se miraron en silencio. Usted tiene la mirada de alguien que ha perdido todo, dijo Javier finalmente. Yo también. Algo pasó entre ellos. Un reconocimiento. Dos almas dañadas viéndose reflejadas una en la otra. La diferencia, dijo Elena en voz baja, es lo que hacemos con esa pérdida. ¿Y qué hace usted con ella? Intento asegurarme de que nadie más tenga que sentir lo que yo sentí. Noble. Javier asintió. Y condenado al fracaso. El dolor es parte de la vida, señora Córdoba. No se puede detener más de lo que se puede detener el amanecer. Tal vez. Pero se puede elegir no ser quien lo causa. Javier sonrió. Fue una sonrisa triste. Qué ingenua. Me gusta. Se giró para irse, luego se detuvo. Una advertencia, señora. Sé lo que le pasó a mi hermano anoche. Sé que alguien interfirió en mis asuntos. Y aunque respeto su convicción, no puedo permitir que continúe. Este pueblo es mío. La plata es mía. Y cualquiera que se interponga en mi camino. Dejó la amenaza sin terminar. Elena lo dejó irse sin responder. Esa noche, de vuelta en su cabaña, se sentó junto a la lámpara y sacó algo de su bolsillo. Una fotografía pequeña. Desgastada por años de ser tocada. Una niña con trenzas sonriendo a la cámara. Pronto, mi amor, susurró. Pronto toda la sangre en mis manos servirá para algo. Asterisco 2 días después. Mateo había estado investigando. No podía sacarse de la cabeza el nombre. Elena de Córdoba. Lo había oído antes. Estaba seguro. En la pequeña oficina del sheriff, rebuscó entre archivos viejos. Herrera estaba afuera, probablemente aceptando otro soborno. Mateo aprovechó la oportunidad. Encontró el archivo en un cajón polvoriento. Asterisco, Elena de Córdoba. Fallecida. Año 1870. Incendio en Málaga. Una víctima junto con su hija menor, Sofía de Córdoba, edad 8. Asterisco. Mateo leyó las palabras 2 veces. 3 veces. Muerta. Elena de Córdoba estaba muerta. Entonces, ¿quién era la mujer del pueblo? Había una fotografía adjunta al archivo. La miró de cerca bajo la luz de la lámpara. Una mujer joven. Hermosa. Cabello negro largo. Sin cicatrices. No se parecía en nada a la mujer que Mateo había conocido. Excepto por los ojos. Esos ojos fríos y antiguos que habían visto demasiada muerte. Esos eran los mismos. Mateo cerró el archivo con manos temblorosas. Si Elena de Córdoba estaba muerta, y la mujer del pueblo usaba su nombre, solo había 2 posibilidades. O era una impostora. O Elena de Córdoba había muerto en ese fuego hace 5 años. Y se había levantado de las cenizas como algo completamente nuevo. Algo más peligroso. Hay momentos en la vida que definen todo lo que viene después. Decisiones tomadas en fracciones de segundo que reverberan a través de años. Palabras dichas que no pueden ser retiradas. Acciones que, una vez comenzadas, no pueden ser detenidas. Elena de Córdoba estaba parada en uno de esos momentos. 3 días habían pasado desde la revelación de Carmen. 3 días de Elena tratando de entender la complejidad retorcida de la situación. Javier sabía quién era ella. Había sabido desde el principio. Y en lugar de matarla, la había dejado quedarse. ¿Por qué? La respuesta la atormentaba. Porque era la misma razón por la que ella no había huido todavía. Porque ambos veían en el otro un espejo de su propio dolor. Y algo en esa conexión retorcida era más fuerte que el odio o el miedo. Era reconocimiento. La mañana del 4.º día, todo cambió. Mateo la encontró al amanecer. Estaba corriendo, sin aliento, con el rostro pálido. Elena. Jadeó. La esposa del capitán Herrera. Murió anoche. Elena sintió algo hundirse en su estómago.
¿Cómo? El cáncer. Pero, Mateo tragó saliva. Herrera dice que los medicamentos que Javier le prometió nunca llegaron. Dice que Javier dejó de pagarlos hace 2 semanas. Que la dejó morir. El aire pareció congelarse. ¿Dónde está Herrera ahora? En su casa. Con el cuerpo de su esposa. Y con su revólver cargado. Encontraron al capitán Herrera sentado junto a la cama donde yacía su esposa. Ella se veía en paz. Como si simplemente estuviera durmiendo. Pero la palidez de su piel y la quietud absoluta contaban una historia diferente. Herrera tenía su placa en una mano. Su revólver en la otra. Capitán, dijo Elena suavemente desde la puerta. Lo siento. Herrera no la miró. Solo siguió mirando el rostro de su esposa. Vendí mi alma, dijo con voz hueca. Miré hacia otro lado mientras familias eran destruidas. Firmé papeles falsos. Mentí en informes. Todo por mantenerla viva. Finalmente miró a Elena. ¿Y sabe qué es lo más gracioso? Elena esperó. Que ella nunca quiso que lo hiciera. Me dijo que prefería morir con dignidad que vivir sabiendo lo que yo había hecho. Pero no escuché. Lágrimas corrían por su rostro. Y ahora está muerta de todos modos. Y mi alma sigue perdida. No, dijo Elena firmemente. Su alma está perdida solo si elige que lo esté. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que todavía respira. Todavía puede elegir. Puede dejar que esto lo destruya. O puede usarlo. Herrera la miró con ojos rojos. ¿Usarlo? ¿Para qué? Para asegurarse de que ningún otro hombre tenga que elegir entre su conciencia y alguien que ama. Elena se acercó. Javier Blackwood tomó su elección y la convirtió en una mentira. La usó. La manipuló. Y luego la desechó cuando ya no le servía. Lo sé. Entonces ayúdeme a detenerlo. Herrera miró su placa. Luego su revólver. Luego, muy despacio, se puso de pie. ¿Qué necesita que haga? Asterisco el plan. Esa tarde, se reunieron en la iglesia. Era el único lugar donde sabían que nadie de los Blackwood los escucharía. Los bancos estaban llenos de rostros decididos. Rostros que habían tenido suficiente. Elena. Mateo. Herrera. Padre Miguel. Doctor Verde. Diego. Carmen. Isabella y sus padres. Las familias Thompson y Rodríguez. Otros que habían perdido hogares, tierra, seres queridos. No era un ejército. Pero era algo. Javier tiene 20 hombres, dijo Diego. Tal vez más. Están armados y son peligrosos. Nosotros también, respondió Herrera. Había puesto su placa de nuevo. Esta vez con propósito. Y tenemos algo que ellos no tienen. ¿Qué? Preguntó alguien. Una razón para luchar que no sea dinero. Elena se puso de pie. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Esto no se va a resolver solo con violencia, dijo. Necesitamos pruebas. Evidencia que sea irrefutable. Suficiente para que los alguaciles federales no puedan ignorar. Yo tengo registros médicos, ofreció Doctor Verde. De cada familia lastimada. Yo tengo registros de propiedades, agregó Carmen. Ventas forzadas. Firmas falsificadas. Yo he visto las cuentas bancarias, dijo un hombre que Elena reconoció como el empleado del banco. Sobornos. Pagos. Todo documentado. Bien. Elena asintió. Pero también necesitamos confesiones. Testimonios. Y para eso. Se detuvo. Todos esperaron. Para eso necesito hablar con Javier. Mateo se puso de pie de un salto. No. Es demasiado peligroso. Él. Él no me matará. Elena lo interrumpió. Al menos, no todavía. Tenemos una comprensión. ¿Qué tipo de comprensión? Elena no respondió directamente. Confíen en mí. Sé lo que hago. Padre Miguel se acercó. Déjeme ir con usted. Es mi hijo. Yo. No. Elena fue firme. Esto tengo que hacerlo sola. Pero necesito que todos ustedes estén listos. Cuando dé la señal, actúan. ¿Qué señal? Preguntó Herrera. Elena sonrió sin humor.
Lo sabrán cuando la vean. Asterisco la confrontación. Elena encontró a Javier donde sabía que estaría. En la iglesia. Era tarde en la noche. La luna llena entraba por las ventanas, creando patrones de luz y sombras sobre las paredes de piedra. Él estaba sentado en el primer banco, mirando el crucifijo. No se giró cuando ella entró. Pero habló. Sabía que vendrías. Elena caminó por el pasillo central. Sus pasos resonaban en el espacio vacío. Se detuvo a unos metros de él. ¿Sabías quién era yo? Desde el principio. Sí. ¿Por qué no me mataste? Ahora sí se giró para mirarla. Su rostro estaba en sombras, pero sus ojos brillaban con algo. ¿Dolor? ¿Curiosidad? ¿Soledad? Porque cuando investigué sobre ti, cuando leí sobre el incendio que mató a tu hija, vi algo familiar. Se puso de pie. Vi la misma rabia. El mismo dolor. La misma necesidad desesperada de hacer que el mundo pague por lo que te quitó. No somos iguales. ¿No? Javier dio un paso más cerca. Ambos perdimos a alguien que amábamos. Ambos nos convertimos en algo que no éramos antes. Ambos usamos la violencia como forma de llenar el vacío. La diferencia, dijo Elena con voz fría, es que yo uso la violencia para proteger. Tú la usas para destruir. ¿De verdad crees que hay diferencia? Javier se rió amargamente. Al final, ambos dejamos cadáveres tras nosotros. Sí, hay diferencia. Elena dio un paso adelante. Porque mis cadáveres eligieron la violencia primero. Los tuyos solo eligieron decir no. Silencio. Luego Javier habló, y su voz era diferente. Más suave. Más humana. ¿Sabes lo que es crecer sin saber quién eres? ¿Sin saber por qué tus padres te abandonaron? Miró hacia el altar. Pasé mi infancia preguntándome qué había hecho mal. ¿Qué defecto tenía que hizo que mi propia madre me regalara como si fuera basura? Lo sé. No. No lo sabes. La amargura regresó. Tú perdiste a tu hija. Pero al menos ella sabía que la amabas. Al menos murió sabiendo eso. Yo viví toda mi vida sin saber si alguien me había amado alguna vez. Elena sintió algo en su pecho. Algo peligroso. Compasión. Tu padre te amaba. ¿Mi padre? Javier se giró bruscamente. ¿Te refieres al cobarde que se esconde detrás de una sotana? ¿El que me regaló para evitar la vergüenza? Se refiere al hombre que lleva tu abandono como una cruz. Que reza por ti cada noche. ¿Qué? Que no hizo nada para detenerme cuando empecé a destruir vidas. Javier la interrumpió. Porque es más fácil rezar que actuar, ¿no es así? Más fácil pedir perdón que tener el valor de cambiar. Tienes razón. Javier parpadeó, sorprendido por el acuerdo. Tu padre es un cobarde, continuó Elena. Igual que yo lo fui. Igual que todos los que permiten que el mal suceda porque es más cómodo mirar hacia otro lado. Entonces, ¿qué hacemos? Detenemos el ciclo. Elena lo miró directamente. Tú eliges ser mejor que tu dolor. Y yo te ayudo a hacerlo. ¿Ayudarme? Javier se rió. ¿Por qué harías eso? Te di todas las razones para odiarme. Porque odiar no trae a los muertos de vuelta. Elena sintió lágrimas quemar sus ojos pero no cayeron. Y porque si hay una oportunidad, aunque sea pequeña, de que puedas ser más que tus heridas, entonces vale la pena intentarlo. Javier la miró durante un largo momento. Algo cambió en su expresión. La máscara se resquebrajó. No sé si puedo. He hecho cosas. Cosas terribles. Lo sé. He lastimado a gente inocente. Lo sé. Dejé morir a la esposa de Herrera solo para probar un punto. Lo sé. Elena dio otro paso. Y vas a tener que vivir con todo eso. Pero la pregunta no es si puedes deshacer el pasado. Es si puedes elegir un futuro diferente. Antes de que Javier pudiera responder, la puerta de la iglesia se abrió de golpe. Rafael entró como una tormenta. Detrás de él, 5 hombres armados. ¿Qué demonios está pasando aquí? Rugió Rafael. Hermano, ¿estás hablando con ella? ¿Con la perra que me rompió el brazo? Javier se giró lentamente. Rafael. Esto no es. No. Rafael lo interrumpió. Esto es exactamente lo que parece. Te está manipulando.
¿no lo ves? Es una trampa. No es una trampa. Estoy tratando de... ¿De qué? ¿De redimirte? Rafael escupió. Eres patético. Siempre lo has sido. Siempre tan preocupado por lo que la gente piensa. Por si eres lo suficientemente bueno. Rafael. Basta. Rafael sacó su revólver. Si tú no vas a hacer lo que debe hacerse, lo haré yo. Apuntó a Elena. Javier se movió. No pensó. Solo reaccionó. Se interpuso entre el arma de Rafael y Elena. No. Rafael parpadeó, confundido. ¿Qué? He dicho que no. Javier se plantó firmemente. Baja el arma. ¿Estás protegiéndola? La incredulidad en la voz de Rafael se convirtió en furia. ¿Después de todo lo que hemos construido? ¿Todo lo que hemos tomado? Sí. Javier levantó las manos en un gesto de paz. Porque ella tiene razón. Hemos ido demasiado lejos. Nos hemos convertido en monstruos. Hablad por ti. Rafael apretó el gatillo. El disparo resonó en la iglesia como el fin del mundo. Pero no fue Javier quien cayó. Padre Miguel había aparecido desde la sacristía. Se había lanzado frente a su hijo. La bala destinada a Javier le dio en el pecho. El anciano sacerdote cayó hacia atrás. Javier lo atrapó, cayendo de rodillas con él. No. No, no, no. Las palabras salían de Javier como rezos rotos. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Padre Miguel sonrió. Sangre en sus labios. Porque, tosió, porque no pude protegerte cuando eras niño. Pero puedo hacerlo ahora. Padre. Las lágrimas corrían por el rostro de Javier. Lo siento. Lo siento mucho. Por todo. Por cada cosa terrible que hice. Lo sé, hijo. El padre levantó una mano temblorosa y tocó el rostro de Javier. Y te perdono. Siempre te he perdonado. No te vayas. Por favor. Escúchame. La voz del padre se debilitaba. El perdón no significa permitir el mal. Significa amar a alguien lo suficiente para querer que sean mejores. No entiendo. Algún día, lo harás. El padre Miguel miró a Elena. Cuida de él. Enséñale lo que yo no pude. Elena asintió, con lágrimas en los ojos. El padre Miguel sonrió una última vez. Luego sus ojos se cerraron. Su pecho dejó de moverse. Se fue. El silencio en la iglesia era absoluto. Roto solo por el sonido de Javier llorando. Sosteniéndolo. Aferrado a él como si con fuerza suficiente pudiera traerlo de vuelta. Rafael observaba con horror. El arma todavía en su mano. La realización de lo que había hecho comenzando a filtrarse. Yo no. No quise, tartamudeó. Elena se movió. Rápido como el rayo. Desarmó a Rafael antes de que pudiera reaccionar. Los otros hombres alcanzaron sus armas, pero se detuvieron cuando vieron a Herrera, Mateo y otros ciudadanos entrar por todas las puertas. Estaban rodeados. Se acabó, dijo Elena en voz baja. Todo se acabó. Asterisco el juicio. Los alguaciles federales llegaron 2 días después. Llegaron con órdenes de arresto. Con pruebas proporcionadas por el doctor Verde, Carmen, el empleado del banco y docenas de testigos. Rafael fue arrestado inmediatamente. Gritando. Luchando. Culpando a todos excepto a sí mismo. Los otros hombres de Blackwood también fueron arrestados. Algunos en silencio. Otros con resistencia. Pero todos fueron. Javier. Javier se entregó. No luchó. No huyó. Simplemente caminó hacia los alguaciles con las manos levantadas. Javier Blackwood, dijo el jefe de los alguaciles. Está arrestado por... Lo sé. Javier lo interrumpió calmadamente. Sé todos mis crímenes. Y estoy listo para enfrentar la justicia por ellos. Antes de que lo llevaran, miró a Elena. Ella estaba parada junto a Mateo, observando. Gracias, dijo Javier. ¿Por qué? Por no dejarme ser solo mis peores momentos. Por ver que todavía quedaba algo humano en mí. Elena asintió. La humanidad siempre está ahí, Javier.
Solo tenemos que elegir alimentarla en lugar de nuestros demonios. Él sonrió tristemente. Espero que tengas razón. Miró hacia el lugar donde había muerto su padre. Espero que, donde sea que esté, él sepa que al final traté de ser el hombre que él quería que fuera. Lo sabe, dijo Elena con convicción. Lo sabe. Los alguaciles se lo llevaron. Elena lo observó irse. Había algo extrañamente pacífico en su postura. Como si finalmente, después de años de cargar con la rabia y el dolor, pudiera descansar. Asterisco 6 semanas después. Valle de Sombras comenzó a cambiar. No de la noche a la mañana. Nunca es así. Pero poco a poco. Como la primavera derritiendo el hielo del invierno. Las familias comenzaron a reconstruir. Casas que habían sido quemadas se levantaron de nuevo, esta vez más fuertes. Campos que habían sido abandonados por miedo volvieron a ser cultivados. El pueblo votó para cambiar su nombre. Valle de Esperanza. Un nuevo comienzo. Herrera siguió como capitán. Pero esta vez con honor. Llevaba la placa de su esposa junto a la suya. Un recordatorio diario de por qué hacía lo que hacía. Mateo se convirtió en su ayudante de pleno derecho. Ya no era el joven ingenuo que había sido. Había visto demasiado. Pero eso no lo había endurecido. Lo había hecho más sabio. Doctor Verde abrió una escuela además de su consultorio. Enseñaba a leer y escribir a los niños. Y por las noches, enseñaba primeros auxilios a los adultos. El conocimiento es poder, decía. Y este pueblo necesita poder. Diego se convirtió en el herrero oficial. Pero ahora reparaba más de lo que creaba. Arados en lugar de armas. Herramientas en lugar de instrumentos de dolor. Carmen. Carmen finalmente encontró paz. Visitaba la tumba de Padre Miguel cada semana. Dejaba flores. Hablaba con él como si todavía pudiera oírla. Tal vez podía. Isabella se convirtió en asistente del Doctor Verde. Quería ser doctora algún día. Quería ayudar. Quería asegurarse de que ningún otro niño tuviera que ver a su familia sufrir. Y Elena. Asterisco Elena. Se quedó. No fue una decisión consciente al principio. Solo, no se fue. Un día se convirtió en una semana. Una semana en un mes. Un mes en 2. Y antes de que se diera cuenta, había echado raíces. Reconstruyó su cabaña. La hizo habitable. La llenó no con lujo sino con cosas prácticas. Libros. Herramientas. Una fotografía pequeña en la pared. Sofía. La miraba cada noche antes de dormir. Y por primera vez en 5 años, cuando la miraba, no solo sentía dolor. Sentía gratitud. Por el tiempo que habían tenido. Por las memorias que nadie podía quitarle. Encontré algo, mi amor, susurraba a la fotografía. Encontré un propósito que va más allá del dolor. Encontré una familia. Porque eso era lo que el pueblo se había convertido. Una familia. Isabella venía a visitarla. Le traía flores silvestres que recogía en las colinas. Se sentaban juntas y hablaban. De todo y de nada. De sueños y miedos. De pérdida y esperanza. Y cada vez que Elena miraba a Isabella, ya no veía solo un recordatorio de lo que había perdido. Veía una promesa de lo que podía proteger. Mateo también venía. Elena lo entrenaba. No solo en combate, sino en juicio. En cuándo pelear y cuándo hablar. En cuándo ser duro y cuándo ser gentil. Ser fuerte no significa no tener miedo, le enseñaba. Significa actuar a pesar del miedo. Hacer lo correcto incluso cuando es lo más difícil. Una tarde, 6 meses después de todo lo sucedido, Elena estaba en su porche cuando vio a un extraño entrar al pueblo. Iba montado en un caballo oscuro. Llevaba ropa de viaje. Y algo en su postura decía problemas. Se detuvo frente a la tienda general. Carmen salió a recibirlo. Elena no podía oír la conversación desde donde estaba. Pero vio cuando el extraño señaló en su dirección. Vio cuando Carmen negó con la cabeza. Vio cuando el extraño insistió. Finalmente, Carmen se acercó a Elena. Ese hombre, dijo Carmen en voz baja. Está preguntando por la sombra. Dice que hay un pueblo al sur. 3 días de viaje. Que necesitan ayuda. Que hay hombres malos y nadie que los detenga. Elena miró al extraño.
Luego miró hacia el pueblo. Hacia las casas reconstruidas. Hacia los niños jugando en las calles sin miedo. Hacia Isabella ayudando al doctor Verde. Hacia Mateo patrullando con Herrera. ¿Qué le dijo? Preguntó Elena. Le dije que la sombra murió hace tiempo. Carmen la miró. ¿Tenía razón? Elena pensó en eso. La sombra. El nombre que una vez había llevado como insignia de honor. Y luego como cadena de dolor. ¿Había muerto? Miró nuevamente a Mateo. El joven estaba ayudando a una anciana con sus compras. Sonriendo. Viviendo sin el peso de la violencia constante. Elena sonrió. Sí, dijo. La sombra murió. Pero algo nuevo nació en su lugar. ¿Qué? Una maestra. Una protectora. Una mujer que finalmente aprendió que la justicia no es solo castigar a los malos. Es enseñar a los buenos a defenderse. Carmen asintió lentamente. Entonces, ¿qué le digo al extraño? Elena miró una vez más hacia el sur. Hacia un pueblo que necesitaba ayuda. Hacia gente que sufría como ella había sufrido una vez. Sintió el viejo impulso. El llamado a la acción. A montar y cabalgar hacia el peligro una vez más. Pero luego sintió algo más. El peso de la mano pequeña de Isabella en su brazo. La joven se había acercado sin que Elena la notara. ¿Se va? Preguntó Isabella. Había miedo en su voz. Miedo a ser abandonada. Elena miró esos ojos jóvenes. Tan parecidos a los de Sofía. Tan llenos de confianza y esperanza. Y supo su respuesta. No, dijo firmemente. No me voy. Pero ese pueblo. Ese pueblo necesita ayuda. Pero este pueblo me necesita más. Elena tocó el rostro de Isabella gentilmente. Y tal vez yo necesito estar aquí también. Isabella sonrió. Fue una sonrisa brillante. Llena de alivio y alegría. Entonces, ¿qué hacemos con el extraño? Elena pensó por un momento. Luego sonrió. Dile que la sombra no puede ir. Pero que enviaremos algo mejor. ¿Qué? Conocimiento. Recursos. Mateo puede ir con algunos hombres. Podemos enseñarles lo que aprendimos aquí. Cómo organizarse. Cómo resistir. Cómo construir un sistema que no dependa de héroes solitarios sino de comunidades fuertes. Carmen asintió con aprobación. Sabio. No. Elena negó con la cabeza. Solo estoy aprendiendo que hay más de una forma de pelear. Y que a veces, la forma más valiente de luchar es quedarse. Asterisco un año después. Elena estaba en la colina. La misma donde una vez se había sentado con Mateo. Donde le había contado sobre Sofía. Pero esta vez no estaba sola. Isabella estaba con ella. Y Mateo. Y algunos de los niños del pueblo que Elena había comenzado a entrenar. No en violencia, sino en defensa personal. En confianza. En valor. ¿Por qué los trajo aquí? Preguntó uno de los niños. Para que vean, respondió Elena, señalando el valle abajo. Desde aquí, podían ver todo Valle de Esperanza. Las casas nuevas. Los campos cultivados. Los niños jugando. Las familias viviendo sin miedo. Esto, dijo Elena, es por lo que vale la pena luchar. No la venganza. No el poder. Sino esto. Paz. Seguridad. Un futuro donde los niños no tienen que crecer temiendo la noche. ¿Y si vuelven los hombres malos? Preguntó la niña más joven. Tenía 8 años. La edad de Sofía. Elena se arrodilló frente a ella. Entonces los detendremos. Juntos. Porque ahora sabemos algo que no sabíamos antes. ¿Qué? Que no necesitamos héroes para salvarnos. Solo necesitamos el valor de salvarnos a nosotros mismos. La niña asintió como si entendiera algo profundo. Mientras caminaban de regreso al pueblo, Mateo se acercó a Elena. ¿Alguna vez se arrepiente? Preguntó. De quedarse, quiero decir. En lugar de seguir, haciendo lo que solía hacer. Elena pensó en eso. Pensó en la sombra. En los años de perseguir la justicia a través de la violencia. En las noches sin dormir. En la soledad. Luego miró hacia adelante. Hacia Isabella caminando con los niños. Hacia el pueblo que se había convertido en su hogar.
Hacia la fotografía de Sofía que ahora compartía espacio en su pared con otras fotografías. De Mateo. De Isabella. De la comunidad. No, dijo finalmente. No me arrepiento ni un segundo. Asterisco la escena final. Era de noche. Elena estaba en el pequeño cementerio al borde del pueblo. Había 2 tumbas que visitaba regularmente. Una era la de Padre Miguel. Elena dejaba flores allí cada semana. En su honor. Por su sacrificio. La otra era nueva. Una tumba simbólica. Sin cuerpo. Solo un marcador de piedra. Asterisco, Sofía de Córdoba. Amada hija. Nunca olvidada. Siempre en nuestros corazones. Asterisco. Elena se arrodilló frente a ella. Hola, mi amor, susurró. Tengo mucho que contarte. Y entonces habló. Le contó sobre el pueblo. Sobre Isabella. Sobre Mateo. Sobre cómo había encontrado, en el lugar menos esperado, una razón para seguir viviendo. Sé que nada de esto te trae de vuelta, dijo. Sé que no puedo cambiar el pasado. Pero puedo honrar tu memoria asegurándome de que ningún otro niño tenga que sufrir lo que tú sufriste. Una brisa suave sopló. Las hojas de los árboles cercanos susurraron. Y por un momento, solo por un momento, Elena sintió como si Sofía estuviera allí. Aprobando. Sonriendo. Ya no estoy sola, mi amor, susurró Elena, con lágrimas rodando por sus mejillas. Ya no estoy sola. Detrás de ella, sin que lo notara, estaban Isabella, Mateo, Diego, Carmen y otros. Habían venido a buscarla para la cena comunal que hacían cada semana. Pero al verla allí, en ese momento privado de dolor y sanación, se detuvieron. Isabella se adelantó silenciosamente. Se arrodilló junto a Elena. Tomó su mano. Ninguno de nosotros está solo, dijo suavemente. Elena la miró. Vio el amor en esos ojos jóvenes. Vio la familia que había construido sin siquiera darse cuenta. Y por primera vez en 5 años, sonrió. Una sonrisa real. Completa. Sin sombras de dolor. No, acordó. Ya no estamos solos. Juntos, se levantaron. Juntos, caminaron de regreso al pueblo. Y mientras el sol se ponía detrás de las colinas, bañando Valle de Esperanza en luz dorada, la cámara se aleja lentamente. Mostrando el pueblo. Las familias reunidas. La risa de los niños. La paz que se había ganado con sangre, lágrimas y sacrificio. Y en algún lugar en la distancia, apenas visible, una sombra observaba. Un jinete solitario en la colina. Mirando el pueblo. Evaluando. Elena lo vio. Hay momentos en la vida que definen todo lo que viene después. Decisiones tomadas en fracciones de segundo que reverberan a través de años. Palabras dichas que no pueden ser retiradas. Acciones que, una vez comenzadas, no pueden ser detenidas. Elena de Córdoba estaba parada en uno de esos momentos. 3 días habían pasado desde la revelación de Carmen. 3 días de Elena tratando de entender la complejidad retorcida de la situación. Javier sabía quién era ella. Había sabido desde el principio. Y en lugar de matarla, la había dejado quedarse. ¿Por qué? La respuesta la atormentaba. Porque era la misma razón por la que ella no había huido todavía. Porque ambos veían en el otro un espejo de su propio dolor. Y algo en esa conexión retorcida era más fuerte que el odio o el miedo. Era reconocimiento. La mañana del 4.º día, todo cambió. Mateo la encontró al amanecer. Estaba corriendo, sin aliento, con el rostro pálido. Elena. Jadeó. La esposa del capitán Herrera. Murió anoche. Elena sintió algo hundirse en su estómago. ¿Cómo? El cáncer. Pero, Mateo tragó saliva. Herrera dice que los medicamentos que Javier le prometió nunca llegaron. Dice que Javier dejó de pagarlos hace 2 semanas. Que la dejó morir. El aire pareció congelarse. ¿Dónde está Herrera ahora? En su casa. Con el cuerpo de su esposa. Y con su revólver cargado. Encontraron al capitán Herrera sentado junto a la cama donde yacía su esposa. Ella se veía en paz. Como si simplemente estuviera durmiendo. Pero la palidez de su piel y la quietud absoluta contaban una historia diferente. Herrera tenía su placa en una mano. Su revólver en la otra.
Capitán, dijo Elena suavemente desde la puerta. Lo siento. Herrera no la miró. Solo siguió mirando el rostro de su esposa. Vendí mi alma, dijo con voz hueca. Miré hacia otro lado mientras familias eran destruidas. Firmé papeles falsos. Mentí en informes. Todo por mantenerla viva. Finalmente miró a Elena. ¿Y sabe qué es lo más gracioso? Elena esperó. Que ella nunca quiso que lo hiciera. Me dijo que prefería morir con dignidad que vivir sabiendo lo que yo había hecho. Pero no escuché. Lágrimas corrían por su rostro. Y ahora está muerta de todos modos. Y mi alma sigue perdida. No, dijo Elena firmemente. Su alma está perdida solo si elige que lo esté. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que todavía respira. Todavía puede elegir. Puede dejar que esto lo destruya. O puede usarlo. Herrera la miró con ojos rojos. ¿Usarlo? ¿Para qué? Para asegurarse de que ningún otro hombre tenga que elegir entre su conciencia y alguien que ama. Elena se acercó. Javier Blackwood tomó su elección y la convirtió en una mentira. La usó. La manipuló. Y luego la desechó cuando ya no le servía. Lo sé. Entonces ayúdeme a detenerlo. Herrera miró su placa. Luego su revólver. Luego, muy despacio, se puso de pie. ¿Qué necesita que haga? Asterisco el plan. Esa tarde, se reunieron en la iglesia. Era el único lugar donde sabían que nadie de los Blackwood los escucharía. Los bancos estaban llenos de rostros decididos. Rostros que habían tenido suficiente. Elena. Mateo. Herrera. Padre Miguel. Doctor Verde. Diego. Carmen. Isabella y sus padres. Las familias Thompson y Rodríguez. Otros que habían perdido hogares, tierra, seres queridos. No era un ejército. Pero era algo. Javier tiene 20 hombres, dijo Diego. Tal vez más. Están armados y son peligrosos. Nosotros también, respondió Herrera. Había puesto su placa de nuevo. Esta vez con propósito. Y tenemos algo que ellos no tienen. ¿Qué? Preguntó alguien. Una razón para luchar que no sea dinero. Elena se puso de pie. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Esto no se va a resolver solo con violencia, dijo. Necesitamos pruebas. Evidencia que sea irrefutable. Suficiente para que los alguaciles federales no puedan ignorar. Yo tengo registros médicos, ofreció Doctor Verde. De cada familia lastimada. Yo tengo registros de propiedades, agregó Carmen. Ventas forzadas. Firmas falsificadas. Yo he visto las cuentas bancarias, dijo un hombre que Elena reconoció como el empleado del banco. Sobornos. Pagos. Todo documentado. Bien. Elena asintió. Pero también necesitamos confesiones. Testimonios. Y para eso. Se detuvo. Todos esperaron. Para eso necesito hablar con Javier. Mateo se puso de pie de un salto. No. Es demasiado peligroso. Él. Él no me matará. Elena lo interrumpió. Al menos, no todavía. Tenemos una comprensión. ¿Qué tipo de comprensión? Elena no respondió directamente. Confíen en mí. Sé lo que hago. Padre Miguel se acercó. Déjeme ir con usted. Es mi hijo. Yo. No. Elena fue firme. Esto tengo que hacerlo sola. Pero necesito que todos ustedes estén listos. Cuando dé la señal, actúan. ¿Qué señal? Preguntó Herrera. Elena sonrió sin humor. Lo sabrán cuando la vean. Asterisco la confrontación. Elena encontró a Javier donde sabía que estaría. En la iglesia. Era tarde en la noche. La luna llena entraba por las ventanas, creando patrones de luz y sombra sobre las paredes de piedra. Él estaba sentado en el primer banco, mirando el crucifijo. No se giró cuando ella entró. Pero habló. Sabía que vendrías. Elena caminó por el pasillo central. Sus pasos resonaban en el espacio vacío. Se detuvo a unos metros de él. ¿Sabías quién era yo? Desde el principio. Sí. ¿Por qué no me mataste? Ahora sí se giró para mirarla.
Su rostro estaba en sombras, pero sus ojos brillaban con algo. ¿Dolor? ¿Curiosidad? ¿Soledad? Porque cuando investigué sobre ti, cuando leí sobre el incendio que mató a tu hija, vi algo familiar. Se puso de pie. Vi la misma rabia. El mismo dolor. La misma necesidad desesperada de hacer que el mundo pague por lo que te quitó. No somos iguales. ¿No? Javier dio un paso más cerca. Ambos perdimos a alguien que amábamos. Ambos nos convertimos en algo que no éramos antes. Ambos usamos la violencia como forma de llenar el vacío. La diferencia, dijo Elena con voz fría, es que yo uso la violencia para proteger. Tú la usas para destruir. ¿De verdad crees que hay diferencia? Javier se rió amargamente. Al final, ambos dejamos cadáveres tras nosotros. Sí, hay diferencia. Elena dio un paso adelante. Porque mis cadáveres eligieron la violencia primero. Los tuyos solo eligieron decir no. Silencio. Luego Javier habló, y su voz era diferente. Más suave. Más humana. ¿Sabes lo que es crecer sin saber quién eres? ¿Sin saber por qué tus padres te abandonaron? Miró hacia el altar. Pasé mi infancia preguntándome qué había hecho mal. ¿Qué defecto tenía que hizo que mi propia madre me regalara como si fuera basura? Lo sé. No. No lo sabes. La amargura regresó. Tú perdiste a tu hija. Pero al menos ella sabía que la amabas. Al menos murió sabiendo eso. Yo viví toda mi vida sin saber si alguien me había amado alguna vez. Elena sintió algo en su pecho. Algo peligroso. Compasión. Tu padre te amaba. ¿Mi padre? Javier se giró bruscamente. ¿Te refieres al cobarde que se esconde detrás de una sotana? ¿El que me regaló para evitar la vergüenza? Se refiere al hombre que lleva tu abandono como una cruz. Que reza por ti cada noche. ¿Qué? Que no hizo nada para detenerme cuando empecé a destruir vidas. Javier la interrumpió. Porque es más fácil rezar que actuar, ¿no es así? Más fácil pedir perdón que tener el valor de cambiar. Tienes razón. Javier parpadeó, sorprendido por el acuerdo. Tu padre es un cobarde, continuó Elena. Igual que yo lo fui. Igual que todos los que permiten que el mal suceda porque es más cómodo mirar hacia otro lado. Entonces, ¿qué hacemos? Detenemos el ciclo. Elena lo miró directamente. Tú eliges ser mejor que tu dolor. Y yo te ayudo a hacerlo. ¿Ayudarme? Javier se rió. ¿Por qué harías eso? Te di todas las razones para odiarme. Porque odiar no trae a los muertos de vuelta. Elena sintió lágrimas quemar sus ojos pero no cayeron. Y porque si hay una oportunidad, aunque sea pequeña, de que puedas ser más que tus heridas, entonces vale la pena intentarlo. Javier la miró durante un largo momento. Algo cambió en su expresión. La máscara se resquebrajó. No sé si puedo. He hecho cosas. Cosas terribles. Lo sé. He lastimado a gente inocente. Lo sé. Dejé morir a la esposa de Herrera solo para probar un punto. Lo sé. Elena dio otro paso. Y vas a tener que vivir con todo eso. Pero la pregunta no es si puedes deshacer el pasado. Es si puedes elegir un futuro diferente. Antes de que Javier pudiera responder, la puerta de la iglesia se abrió de golpe. Rafael entró como una tormenta. Detrás de él, 5 hombres armados. ¿Qué demonios está pasando aquí? Rugió Rafael. Hermano, ¿estás hablando con ella? ¿Con la perra que me rompió el brazo? Javier se giró lentamente. Rafael. Esto no es. No. Rafael lo interrumpió. Esto es exactamente lo que parece. Te está manipulando. ¿No lo ves? Es una trampa. No es una trampa. Estoy tratando de... ¿De qué? ¿De redimirte? Rafael escupió. Eres patético. Siempre lo has sido. Siempre tan preocupado por lo que la gente piensa. Por si eres lo suficientemente bueno. Rafael. Basta. Rafael sacó su revólver. Si tú no vas a hacer lo que debe hacerse, lo haré yo. Apuntó a Elena. Javier se movió. No pensó. Solo reaccionó. Se interpuso entre el arma de Rafael y Elena. No. Rafael parpadeó, confundido.
¿Qué? He dicho que no. Javier se plantó firmemente. Baja el arma. ¿Estás protegiéndola? La incredulidad en la voz de Rafael se convirtió en furia. ¿Después de todo lo que hemos construido? ¿Todo lo que hemos tomado? Sí. Javier levantó las manos en un gesto de paz. Porque ella tiene razón. Hemos ido demasiado lejos. Nos hemos convertido en monstruos. Hablad por ti. Rafael apretó el gatillo. El disparo resonó en la iglesia como el fin del mundo. Pero no fue Javier quien cayó. Padre Miguel había aparecido desde la sacristía. Se había lanzado frente a su hijo. La bala destinada a Javier le dio en el pecho. El anciano sacerdote cayó hacia atrás. Javier lo atrapó, cayendo de rodillas con él. No. No, no, no. Las palabras salían de Javier como rezos rotos. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Padre Miguel sonrió. Sangre en sus labios. Porque, tosió, porque no pude protegerte cuando eras niño. Pero puedo hacerlo ahora. Padre. Las lágrimas corrían por el rostro de Javier. Lo siento. Lo siento mucho. Por todo. Por cada cosa terrible que hice. Lo sé, hijo. El padre levantó una mano temblorosa y tocó el rostro de Javier. Y te perdono. Siempre, siempre te he perdonado. No te vayas. Por favor. Escúchame. La voz del padre se debilitaba. El perdón no significa permitir el mal. Significa amar a alguien lo suficiente para querer que sean mejores. No entiendo. Algún día, lo harás. El padre Miguel miró a Elena. Cuida de él. Enséñale lo que yo no pude. Elena asintió, con lágrimas en los ojos. El padre Miguel sonrió una última vez. Luego sus ojos se cerraron. Su pecho dejó de moverse. Se fue. El silencio en la iglesia era absoluto. Roto solo por el sonido de Javier llorando. Sosteniéndolo. Aferrado a él como si con fuerza suficiente pudiera traerlo de vuelta. Rafael observaba con horror. El arma todavía en su mano. La realización de lo que había hecho comenzando a filtrarse. Yo no. No quise, tartamudeó. Elena se movió. Rápido como el rayo. Desarmó a Rafael antes de que pudiera reaccionar. Los otros hombres alcanzaron sus armas, pero se detuvieron cuando vieron a Herrera, Mateo y otros ciudadanos entrar por todas las puertas. Estaban rodeados. Se acabó, dijo Elena en voz baja. Todo se acabó. Asterisco el juicio. Los alguaciles federales llegaron 2 días después. Llegaron con órdenes de arresto. Con pruebas proporcionadas por el doctor Verde, Carmen, el empleado del banco y docenas de testigos. Rafael fue arrestado inmediatamente. Gritando. Luchando. Culpando a todos excepto a sí mismo. Los otros hombres de Blackwood también fueron arrestados. Algunos en silencio. Otros con resistencia. Pero todos fueron. Javier. Javier se entregó. No luchó. No huyó. Simplemente caminó hacia los alguaciles con las manos levantadas. Javier Blackwood, dijo el jefe de los alguaciles. Está arrestado por... Lo sé. Javier lo interrumpió calmadamente. Sé todos mis crímenes. Y estoy listo para enfrentar la justicia por ellos. Antes de que lo llevaran, miró a Elena. Ella estaba parada junto a Mateo, observando. Gracias, dijo Javier. ¿Por qué? Por no dejarme ser solo mis peores momentos. Por ver que todavía quedaba algo humano en mí. Elena asintió. La humanidad siempre está ahí, Javier. Solo tenemos que elegir alimentarla en lugar de nuestros demonios. Él sonrió tristemente. Espero que tengas razón. Miró hacia el lugar donde había muerto su padre. Espero que, donde sea que esté, él sepa que al final traté de ser el hombre que él quería que fuera. Lo sabe, dijo Elena con convicción. Lo sabe. Los alguaciles se lo llevaron. Elena lo observó irse. Había algo extrañamente pacífico en su postura. Como si finalmente, después de años de cargar con la rabia y el dolor, pudiera descansar. Asterisco 6 semanas después. Valle de Sombras comenzó a cambiar. No de la noche a la mañana. Nunca es así. Pero poco a poco.
como la primavera derritiendo el hielo del invierno. Las familias comenzaron a reconstruir. Casas que habían sido quemadas se levantaron de nuevo, esta vez más fuertes. Campos que habían sido abandonados por miedo volvieron a ser cultivados. El pueblo votó para cambiar su nombre. Valle de Esperanza. Un nuevo comienzo. Herrera siguió como capitán. Pero esta vez con honor. Llevaba la placa de su esposa junto a la suya. Un recordatorio diario de por qué hacía lo que hacía. Mateo se convirtió en su ayudante de pleno derecho. Ya no era el joven ingenuo que había sido. Había visto demasiado. Pero eso no lo había endurecido. Lo había hecho más sabio. Doctor Verde abrió una escuela además de su consultorio. Enseñaba a leer y escribir a los niños. Y por las noches, enseñaba primeros auxilios a los adultos. El conocimiento es poder, decía. Y este pueblo necesita poder. Diego se convirtió en el herrero oficial. Pero ahora reparaba más de lo que creaba. Arados en lugar de armas. Herramientas en lugar de instrumentos de dolor. Carmen. Carmen finalmente encontró paz. Visitaba la tumba de Padre Miguel cada semana. Dejaba flores. Hablaba con él como si todavía pudiera oírla. Tal vez podía. Isabella se convirtió en asistente del Doctor Verde. Quería ser doctora algún día. Quería ayudar. Quería asegurarse de que ningún otro niño tuviera que ver a su familia sufrir. Y Elena. Asterisco Elena. Se quedó. No fue una decisión consciente al principio. Solo, no se fue. Un día se convirtió en una semana. Una semana en un mes. Un mes en dos. Y antes de que se diera cuenta, había echado raíces. Reconstruyó su cabaña. La hizo habitable. La llenó no con lujo sino con cosas prácticas. Libros. Herramientas. Una fotografía pequeña en la pared. Sofía. La miraba cada noche antes de dormir. Y por primera vez en 5 años, cuando la miraba, no solo sentía dolor. Sentía gratitud. Por el tiempo que habían tenido. Por las memorias que nadie podía quitarle. Encontré algo, mi amor, susurraba a la fotografía. Encontré un propósito que va más allá del dolor. Encontré una familia. Porque eso era lo que el pueblo se había convertido. Una familia. Isabella venía a visitarla. Le traía flores silvestres que recogía en las colinas. Se sentaban juntas y hablaban. De todo y de nada. De sueños y miedos. De pérdida y esperanza. Y cada vez que Elena miraba a Isabella, ya no veía solo un recordatorio de lo que había perdido. Veía una promesa de lo que podía proteger. Mateo también venía. Elena lo entrenaba. No solo en combate, sino en juicio. En cuándo pelear y cuándo hablar. En cuándo ser duro y cuándo ser gentil. Ser fuerte no significa no tener miedo, le enseñaba. Significa actuar a pesar del miedo. Hacer lo correcto incluso cuando es lo más difícil. Una tarde, 6 meses después de todo lo sucedido, Elena estaba en su porche cuando vio a un extraño entrar al pueblo. Iba montado en un caballo oscuro. Llevaba ropa de viaje. Y algo en su postura decía problemas. Se detuvo frente a la tienda general. Carmen salió a recibirlo. Elena no podía oír la conversación desde donde estaba. Pero vio cuando el extraño señaló en su dirección. Vio cuando Carmen negó con la cabeza. Vio cuando el extraño insistió. Finalmente, Carmen se acercó a Elena. Ese hombre, dijo Carmen en voz baja. Está preguntando por la sombra. Dice que hay un pueblo al sur. 3 días de viaje. Que necesitan ayuda. Que hay hombres malos y nadie que los detenga. Elena miró al extraño. Luego miró hacia el pueblo. Hacia las casas reconstruidas. Hacia los niños jugando en las calles sin miedo. Hacia Isabella ayudando al Doctor Verde. Hacia Mateo patrullando con Herrera. ¿Qué le dijo? Preguntó Elena. Le dije que la sombra murió hace tiempo. Carmen la miró. ¿Tenía razón? Elena pensó en eso. La sombra. El nombre que una vez había llevado como insignia de honor. Y luego como cadena de dolor. ¿Había muerto? Miró nuevamente a Mateo. El joven estaba ayudando a una anciana con sus compras. Sonriendo. Viviendo sin el peso de la violencia constante. Elena sonrió.
Sí, dijo. La sombra murió. Pero algo nuevo nació en su lugar. ¿Qué? Una maestra. Una protectora. Una mujer que finalmente aprendió que la justicia no es solo castigar a los malos. Es enseñar a los buenos a defenderse. Carmen asintió lentamente. Entonces, ¿qué le digo al extraño? Elena miró una vez más hacia el sur. Hacia un pueblo que necesitaba ayuda. Hacia gente que sufría como ella había sufrido una vez. Sintió el viejo impulso. El llamado a la acción. A montar y cabalgar hacia el peligro una vez más. Pero luego sintió algo más. El peso de la mano pequeña de Isabella en su brazo. La joven se había acercado sin que Elena la notara. ¿Se va? Preguntó Isabella. Había miedo en su voz. Miedo a ser abandonada. Elena miró esos ojos jóvenes. Tan parecidos a los de Sofía. Tan llenos de confianza y esperanza. Y supo su respuesta. No, dijo firmemente. No me voy. Pero ese pueblo. Ese pueblo necesita ayuda. Pero este pueblo me necesita más. Elena tocó el rostro de Isabella gentilmente. Y tal vez yo necesito estar aquí también. Isabella sonrió. Fue una sonrisa brillante. Llena de alivio y alegría. Entonces, ¿qué hacemos con el extraño? Elena pensó por un momento. Luego sonrió. Dile que la sombra no puede ir. Pero que enviaremos algo mejor. ¿Qué? Conocimiento. Recursos. Mateo puede ir con algunos hombres. Podemos enseñarles lo que aprendimos aquí. Cómo organizarse. Cómo resistir. Cómo construir un sistema que no dependa de héroes solitarios sino de comunidades fuertes. Carmen asintió con aprobación. Sabio. No. Elena negó con la cabeza. Solo estoy aprendiendo que hay más de una forma de pelear. Y que a veces, la forma más valiente de luchar es quedarse. Asterisco un año después. Elena estaba en la colina. La misma donde una vez se había sentado con Mateo. Donde le había contado sobre Sofía. Pero esta vez no estaba sola. Isabella estaba con ella. Y Mateo. Y algunos de los niños del pueblo que Elena había comenzado a entrenar. No en violencia, sino en defensa personal. En confianza. En valor. ¿Por qué los trajo aquí? Preguntó uno de los niños. Para que vean, respondió Elena, señalando el valle abajo. Desde aquí, podían ver todo Valle de Esperanza. Las casas nuevas. Los campos cultivados. Los niños jugando. Las familias viviendo sin miedo. Esto, dijo Elena, es por lo que vale la pena luchar. No la venganza. No el poder. Sino esto. Paz. Seguridad. Un futuro donde los niños no tienen que crecer temiendo la noche. ¿Y si vuelven los hombres malos? Preguntó la niña más joven. Tenía 8 años. La edad de Sofía. Elena se arrodilló frente a ella. Entonces los detendremos. Juntos. Porque ahora sabemos algo que no sabíamos antes. ¿Qué? Que no necesitamos héroes para salvarnos. Solo necesitamos el valor de salvarnos a nosotros mismos. La niña asintió como si entendiera algo profundo. Mientras caminaban de regreso al pueblo, Mateo se acercó a Elena. ¿Alguna vez se arrepiente? Preguntó. De quedarse, quiero decir. En lugar de seguir, haciendo lo que solía hacer. Elena pensó en eso. Pensó en la sombra. En los años de perseguir la justicia a través de la violencia. En las noches sin dormir. En la soledad. Luego miró hacia adelante. Hacia Isabella caminando con los niños. Hacia el pueblo que se había convertido en su hogar. Hacia la fotografía de Sofía que ahora compartía espacio en su pared con otras fotografías. De Mateo. De Isabella. De la comunidad. No, dijo finalmente. No me arrepiento ni un segundo. Asterisco la escena final. Era de noche. Elena estaba en el pequeño cementerio al borde del pueblo. Había 2 tumbas que visitaba regularmente. Una era la de Padre Miguel. Elena dejaba flores allí cada semana. En su honor. Por su sacrificio. La otra era nueva. Una tumba simbólica. Sin cuerpo. Solo un marcador de piedra. Asterisco, Sofía de Córdoba.
amada hija. Nunca olvidada. Siempre en nuestros corazones. Asterisco. Elena se arrodilló frente a ella. Hola, mi amor, susurró. Tengo mucho que contarte. Y entonces habló. Le contó sobre el pueblo. Sobre Isabella. Sobre Mateo. Sobre cómo había encontrado, en el lugar menos esperado, una razón para seguir viviendo. Sé que nada de esto te trae de vuelta, dijo. Sé que no puedo cambiar el pasado. Pero puedo honrar tu memoria asegurándome de que ningún otro niño tenga que sufrir lo que tú sufriste. Una brisa suave sopló. Las hojas de los árboles cercanos susurraron. Y por un momento, solo por un momento, Elena sintió como si Sofía estuviera allí. Aprobando. Sonriendo. Ya no estoy sola, mi amor, susurró Elena, con lágrimas rodando por sus mejillas. Ya no estoy sola. Detrás de ella, sin que lo notara, estaban Isabella, Mateo, Diego, Carmen y otros. Habían venido a buscarla para la cena comunal que hacían cada semana. Pero al verla allí, en ese momento privado de dolor y sanación, se detuvieron. Isabella se adelantó silenciosamente. Se arrodilló junto a Elena. Tomó su mano. Ninguno de nosotros está solo, dijo suavemente. Elena la miró. Vio el amor en esos ojos jóvenes. Vio la familia que había construido sin siquiera darse cuenta. Y por primera vez en 5 años, sonrió. Una sonrisa real. Completa. Sin sombras de dolor. No, acordó. Ya no estamos solos. Juntos, se levantaron. Juntos, caminaron de regreso al pueblo. Y mientras el sol se ponía detrás de las colinas, bañando Valle de Esperanza en luz dorada, la cámara se aleja lentamente. Mostrando el pueblo. Las familias reunidas. La risa de los niños. La paz que se había ganado con sangre, lágrimas y sacrificio. Y en algún lugar en la distancia, apenas visible, una sombra observaba. Un jinete solitario en la colina. Mirando el pueblo. Evaluando. Elena lo vio. Su mano se movió instintivamente hacia donde solía llevar su arma. Pero luego se relajó. Mateo estaba junto a ella. Entrenado. Preparado. Capaz. ¿Quieres que vaya a ver? Preguntó. Elena miró una vez más hacia el jinete. Luego de regreso a su familia. A su hogar. No, dijo. Si viene con buenas intenciones, será bienvenido. Si viene con malas, sonrió. Bueno, entonces aprenderá que Valle de Esperanza no necesita una sombra para protegerlo. Se protege solo. El jinete observó un momento más. Luego, como si hubiera recibido su respuesta, se giró y se alejó. Elena observó hasta que desapareció en la distancia. Luego se giró de vuelta hacia su familia. Hacia su futuro. Vamos, dijo. La cena está esperando. Mientras caminaban, Isabella tomó la mano de Elena. ¿Alguna vez se pregunta qué pasó con Javier? Preguntó. Si encontró lo que estaba buscando. Elena pensó en el hombre roto que había visto transformarse en su última conversación. El hombre que había elegido, al final, proteger en lugar de destruir. Creo, dijo lentamente, que encontró algo mejor que lo que buscaba. Encontró paz. Incluso si vino con un precio. ¿Y usted? Preguntó Mateo. ¿Encontró lo que buscaba? Elena miró a su alrededor. A los rostros de las personas que se habían convertido en su familia. Al pueblo que se había convertido en su hogar. A la vida que había construido de las cenizas de su dolor. No vine aquí buscando nada, dijo. Vine huyendo. Pero encontré, su voz se suavizó. Encontré propósito. Encontré familia. Encontré una razón para creer que todavía hay bondad en el mundo. Y que vale la pena pelear por ella. ¿Y la sombra? Preguntó Isabella. ¿Qué pasó con ella? Elena sonrió. La sombra hizo su trabajo. Salvó vidas. Trajo justicia. Y luego, miró hacia el horizonte donde el sol finalmente se había puesto. Y luego aprendió a dejar que la luz la reemplazara. Caminaron en silencio hacia el pueblo. Hacia las luces cálidas. Hacia el sonido de la risa. Hacia el hogar. Y mientras la noche caía sobre Valle de Esperanza, no traía miedo. No traía oscuridad. Solo traía estrellas. Miles de ellas. Brillando juntas.
sosteniéndose unas a otras. Exactamente como Elena una vez le había prometido a Sofía. Asterisco epílogo, 6 meses después. Un hombre viajero llegó a Valle de Esperanza un día. Estaba buscando a alguien. Estoy buscando a la sombra, le dijo a un niño en la calle. El niño parpadeó. ¿La sombra? Se rió. Aquí no hay sombras, señor. Solo esperanza. El viajero frunció el ceño. Me dijeron que había una mujer. Una guerrera. Que salvó este pueblo. Oh. El niño asintió. Habla de la señora Elena. Sí, ella ayudó. Pero no fue solo ella. Fuimos todos. El viajero miró alrededor del pueblo. Los edificios sólidos.